Empieza ahora la carrera. Cruza la línea de meta Lewis Hamilton y nos quedan menos de 6 kilómetros para el final. Se decide todo aquí. Llegan a la primera curva. Viene Ricciardo también. Atención a Max Verstappen. De momento siguiendo. Le va a esperar el momento de la curva 5. No habrá DRS. No habrá DRS después del coche de seguridad. Vamos a ver, frenada de la 5. Va como una exhalación Lewis Hamilton. Aguanta el tío. Ahí está. Se queda sin energía. Se mete en el interior Max Verstappen. Se pueden tocar. Levanta. Hay grito en la grada. Max Verstappen es campeón del mundo ahora mismo. Ahora sí, le ha pasado. Max Verstappen es campeón del mundo ahora mismo. A la primera. Vamos a ver si le queda algo a Lewis Hamilton. Vamos a ver si le queda algo. Se va a un lado y a otro Max Verstappen. Se va a un lado y a otro. Verstappen se acerca. Se acerca a la victoria. Hamilton se acerca a él. Se va a ir por el exterior. Vamos a ver si se lo cocina a fuego lento. No tiene ruedas para luchar. Se ha pasado un poco ahí Verstappen. No tiene ruedas para luchar. Ha salido lento Verstappen. Yo creo que está asegurando. No quiere cometer errores. Mientras Mercedes sigue gritando. Pero yo sigo narrando. Ahí está Lewis Hamilton. Que vuelve. Le coge. Le va a pasar por el exterior. Tiene el interior. No le va a dejar Max Verstappen. Max Verstappen no le deja. La grada es un rumor. Se marcha Max Verstappen. Lo tiene en el bolsillo. Le quedan algunos pocos metros. Pero creo que ya Hamilton Qué bien no defendido por Verstappen. Qué bien defendido. Ha hecho unas trazadas un poco surrealistas, pero sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que tenía entre manos. Pónganse de pie, señores, porque vamos a tener un nuevo campeón del mundo en la Fórmula 1. Será el 34º campeón del mundo. Increíble. Derrota al 7 veces campeón del mundo. Max Verstappen cruza la línea de meta. Se proclama campeón del mundo. Max Verstappen campeón del año 2021. Locura absoluta. Locura absoluta hasta el final. Y ojo, porque Carlos Sainz sube al podio en esta maravilla de carrera, en esta maravilla de temporada. ¡Wow! Ahí le tienen, con 24 años y 73 días. Todo ha dado la vuelta. Oh my Lord, Max! Oh my...